Si alguien quiere una Biblia puede levantar su mano, los hermanos sugieres tienen Biblia. Deuteronomio capítulo 17 y algunos versículos del capítulo 18. Deuteronomio 17. Si lo tienen, vamos a leerlo puestos de pie. Deuteronomio 17, del 14 al 20, poniendo atención en la lectura para que podamos después retomarla para la predicación del libro de Reyes. Pero vamos a leer Deuteronomio 17, del 14 al 20. Todos juntos dice la palabra del Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora de Deuteronomio capítulo 18 vamos a leer versículos 9 al 14. Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Dice la palabra del Señor: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ahora vamos a Primero de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11. Vamos más adelante en estos libros. Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 13. Teniendo en mente lo que acabamos de leer de Deuteronomio, teniendo en mente estas indicaciones de Dios a su pueblo en Deuteronomio, vamos ahora a leer Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Leemos todos juntos la palabra del Señor. Dice Primero de Reyes 11, del 1 al 13. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos,
ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová con Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Vamos a orar. Nuestro Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque es perfecta, porque penetra en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que podamos estar atentos y tu Espíritu Santo nos hable y nos indique, Señor, qué es lo que hay que corregir en nuestro corazón y en nuestra vida para contigo. Ministra nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, porque es la palabra poderosa para transformar, para cambiar, para redarguir. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llame al arrepentimiento, nos convenza de pecado y nos santifique, Señor, cada día más. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Este es un pasaje triste. Si ustedes notaron lo que leímos ahorita de Primero de Reyes, no es bonito lo que pasó al final de la vida de Salomón, porque tuvo un buen comienzo. De hecho, hace un mes que me tocó predicar en enero del buen comienzo de Salomón, porque dice que cuando él tomó el reino, ¿qué hizo? Era jovencito. ¿Cómo cuántos años tenía? ¿Alguien recuerda cuando tomó el reino? Alrededor de 20. Decían los comentaristas que alrededor de 20 años tenía Salomón cuando empezó a reinar, y él tomó buenas decisiones al inicio de su reinado. Dice la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 3, que él amó a Dios, dice, y Salomón amó a Dios, y cuando Dios se le apareció, le pidió sabiduría, no le pidió riquezas, ni le pidió fama, y a Dios le agradó la petición de Salomón, y le dijo: por cuanto me has pedido la sabiduría para gobernar, y además fue humilde de corazón, agradecido con Dios, entonces Dios le dijo: te voy a dar la sabiduría y te voy a dar lo que no pediste, riquezas, fama, la vida de tus enemigos, te voy a dar todo esto. Y nosotros podemos ver que el reinado de Salomón fue próspero, fue un reinado de paz. Si en el tiempo de su padre David se extendieron los dominios del reino, en el tiempo de Salomón más extensión del reino, más fama. Si ustedes leen los capítulos anteriores, que ya algunos se nos han predicado, pueden ustedes ver todo lo que Salomón hizo. Inclusive él tuvo el privilegio de construir el templo de Jerusalén. ¿Y cómo lo construyó? ¿Escatimó? No. Dice que tenía las mejores maderas, mandó traer maderas preciosísimas. Todo lo cubrió muchas de las partes del templo eran cubiertas de oro. Y dice que él no escatimó en la construcción del templo. Dice que también hizo su casa, tampoco escatimó nada en su casa. Era más grande la casa de Salomón que el templo. Y su casa de campo, que dice que también hizo, dice en algunos capítulos que también lo hizo de una manera fastuosa, tremenda. Pero él había iniciado bien, había continuado bien, y cuando vemos nosotros este capítulo podemos ver, ya antes del capítulo 11, ahorita vamos a leer algunos versículos del capítulo 10, para que veamos cómo fue también desviándose el corazón de Salomón, porque este fue un problema que surge en el corazón. Así como en el corazón del hombre surgen todos los pecados surgen ¿de qué? De un corazón que no ama a Dios como debe de amarlo. Y cuando vemos aquí a Salomón, él empezó bien amando a Dios y demostrando el amor a Dios y la entrega a Dios con lo que hizo, con todos los sacrificios que hacía tan generosamente para Dios, con todo su corazón, con esa petición de que quería gobernar al pueblo, con la humildad, reconociendo la grandeza de Dios y la mano de Dios sobre su padre David y sobre toda su casa. Y con esa humildad empezó él y con ese gran amor. Pero aquí vemos nosotros la triste noticia. Ahora, ¿por qué vimos primero Deuteronomio? Porque Dios ya le había dicho al pueblo. ¿Qué le había dicho? Que leímos hoy en Deuteronomio 17 y 18.
Dice, bueno, cuando ustedes entren a la tierra, el pueblo no había entrado a la tierra. En Deuteronomio nosotros nos acordamos que este libro de Deuteronomio significa repetición de la ley. Deuteros es segundo, nomos ley. Deuteronomio quiere decir la ley que se le repite ¿a quién? Al pueblo que iba a entrar a la tierra. Ya eran los hijos de los que habían salido de Egipto, hijos y nietos, porque ya habían pasado los 40 años en el desierto. Y por eso Moisés repite la ley a esta generación y les dice, Dios ha dicho esto y esto y esto. Ahí mismo Deuteronomio dice los 10 mandamientos nuevamente, las leyes que Dios había dado, y dice, cuando entren a la tierra, Dios les advierte, no van a ser como los cananeos, que están bien feos, ¿sí? Porque las prácticas cananeas eran abominables. Aquí dice lo que leímos en Deuteronomio, que por qué Dios iba a echar fuera a esas naciones cananeas de esa tierra y se le iba a dar al pueblo de Israel, porque tenían prácticas abominables, porque su corazón estaba totalmente corrompido, estaban con podredumbre en su corazón y en sus prácticas y en su vida. Y algunas de estas prácticas, vamos a comentarlas ahorita más adelante, eran terribles. Y cuando Dios dice que iba a echar a esas naciones, le iba a dar la tierra al pueblo, dice, pero cuando tú entres a la tierra, no vas a hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y lo que leímos en Deuteronomio 18. Cuando entres a la tierra y pongas un rey, va a ser de tu nación, no va a ser un extranjero, y el rey va a tener que cumplir algunos requisitos. ¿Y cuáles eran los requisitos para el rey? Número 1, tenía que hacer una copia de la ley. ¿De qué parte de nuestra Biblia sería la ley? El Antiguo Testamento, el Pentateuco sobre todo, y los escritos poéticos y proféticos también, se le llaman las escrituras también. Y tenían ellos que copiar, dice, el rey en su reinado tendrá que hacer una copia a mano, nada de que la imprimes en internet y que no, ahora ya. Por eso a mí, aunque hay Biblias en los celulares, pues uno sigue acomodándose, ¿verdad? Con la Biblia de papel. Pero bueno, es otro tema. Pero dice, el rey hará una copia de la ley del original que tienen los levitas tenían esos originales que Moisés había hecho por orden de Dios, y va a copiar la ley el rey. ¿Y qué más dice ahí de la ley? ¿Para qué tenía que hacer la copia? Fíjense, aquí lo anoté para que ustedes ya lo podamos tener. Dice, para que todos los días la tenga presente, para que todos los días medite en ella. Y no nada más para que medite, ¿qué más tenían que hacer con la ley? Dice, para que la tengan presente, aquí dice, escribirá una copia de la ley, del original, la leerá todos los días de su vida, el rey, para que aprenda a temer a Jehová Dios, para que guarde y ponga por obra los estatutos de Dios, para que no se eleve su corazón sobre su pueblo, para que sea humilde, y para que no se aparte de los mandamientos ni a diestra, ni a siniestra. Para todo esto el rey tenía que hacer. ¿Lo que más tenía que hacer el rey? El rey no tenía que tener muchas mujeres, el rey tenía que obedecer a Dios. Dice, no atesorará mucha riqueza para sí. Ahora, Salomón tuvo muchísima riqueza. Ahorita vamos a ver toda la riqueza que hubo, algunas menciones que vamos a hacer de todo lo rico que fue Salomón. El problema de la riqueza y la pobreza, ¿verdad? Que ahora vemos también en este mundo, los pocos que tienen mucha riqueza, los muchos que tienen mucha pobreza y algunos que tienen más o menos. Pero aquí vemos que Salomón tuvo muchísima riqueza, pero la advertencia de Dios al rey es que no amontonara riqueza, que no regresara que no tuviera tantos caballos, que no regresaran por el camino de Egipto, porque Dios los había sacado de Egipto, que no regresaran a comerciar por allá. ¿Y qué hizo Salomón en el capítulo 11 y en el capítulo 10? Quebrantó todo eso, fue quebrantando punto por punto los mandamientos del Señor. Y cuando hablamos de este tema de la apostasía de Salomón, apostatar de la fe quiere decir salirse, desviarse. Él estaba en el camino, él amaba a Dios, él empezó a gobernar muy bien, él tuvo riqueza, él tuvo fama, unos años estuvo bien, escribió muchísimos proverbios hermosos que están llenos de sabiduría, que los leemos y nos abren los ojos de muchas cosas de la vida, de la economía, de las amistades, de los préstamos, de todo esto en el libro de Proverbios. Él iba bien, pero empezó a haber un problema en su corazón. Y aquí vamos a hablar de los pecados de Salomón. ¿Cuáles fueron los pecados de Salomón? Yo creo que, y yo detecto aquí, hermanos, y no sé si estén de acuerdo conmigo,
que la raíz del pecado de Salomón fue que ya no amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Dios le dijo al pueblo en Deuteronomio que ellos tenían que amar a Dios. Deuteronomio 6:5. ¿Quién se lo sabe o quién lo quiere leer, por favor? Deuteronomio 6:5 decía el gran mandamiento que los judíos tenían que reconocer y que nosotros también sabemos que es el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el Nuevo Testamento añade con toda tu mente. Amar al Señor de esta manera, el primer gran mandamiento. Cuando Salomón inició, dice ahí la Biblia en 1 de Reyes 3:3 que Salomón amó a Jehová, y vemos evidentemente que empezó demostrando su amor de esta manera, de esta otra. Seguramente sí empezó a hacer la copia de la ley, pero cuando pasaron los años, su amor se fue enfriando. Cuando pasaron los años, ya no amaba a Dios de la misma manera que le amó al principio. Cuando pasaban los años, se olvidó de su Dios. Cuando pasaron los años, cayó en idolatría. Cuando pasaron los años, ya no tenía esa pasión por amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y este pecado tan grave lo llevó como consecuencia a todo lo demás que vemos. Seguramente él empezó a copiar la ley, pero cuando se fue enfriando su amor, fue olvidándose de hacer la copia. O si hizo la copia de la ley, la hizo por cumplir nada más. Seguramente cuando empezó su reinado, amó a Dios con todo su corazón y meditaba en la ley de día y de noche, como decían los mandamientos. Pero cuando pasó el tiempo, se olvidó de la ley de Dios y ya no meditó en ella de día y de noche, y ya no la tenía presente ni en su mente, ni en su corazón, ni en sus manos, ni en sus pies. Seguramente Salomón empezó bien y guardaba los mandamientos de Jehová al principio, pero cuando pasaron los años se fue olvidando de su Dios y ya no guardaba los mandamientos, y se le hizo poco tolerar el pecado, se le hizo fácil olvidarse de la ley de Dios. Seguramente Salomón, Dios se agradaba de su caminar al principio de su reinado, pero poco a poco se fue apartando del Señor, fue menguando su amor por Dios. Y eso me recuerda el pasaje de Apocalipsis, donde se le dice a una iglesia, Apocalipsis 2:4. Si usted quiere leerlo, puede leerlo conmigo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios, hablándole a las iglesias de Éfeso, de esa zona de Asia, le dice a una de las iglesias: has hecho cosas buenas, pero tengo una pequeña cosa contra ti, que no es pequeña sino es grave. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Un problema de amor. Y el problema de cada uno de nosotros es un problema de amor, de falta de amor por Dios o por alguien. Y cuando Salomón deja al Señor y no lo ama con todo el corazón, viene su caída, viene como cascada, una cosa tras otra, viene como un tobogán su caída espiritual. Tristemente, en 1 de Reyes no se nos dice que Salomón se haya arrepentido. ¿Cómo termina el capítulo? Les voy a decir ahorita el capítulo 11. ¿Cómo termina el capítulo 11? Únicamente dígame el título. 1 de Reyes 11 al final. ¿Cómo termina la historia de Salomón en 1 de Reyes? Únicamente dice muerte de Salomón, y murió Salomón, y después todo lo que pasó. En este capítulo no se registra que se haya arrepentido Salomón. Se apartó de Dios y vino la apostasía, la idolatría y muchas cosas que vamos a analizar ahorita, y dice que él cayó espiritualmente y no registra 1 de Reyes su arrepentimiento. Algunos comentaristas dicen que cuando él escribió Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés, el autor fue Salomón, y vemos cómo él presenta todo esto, ya era alguien de edad avanzada.
Algunos comentaristas dicen que Salomón murió alrededor de los 60 años, no era muy grande. Pero en los últimos años que escribe Eclesiastés, al final se vislumbra que tal vez se pudo haber arrepentido, porque dice en Eclesiastés, ¿qué, hermano Pedro? ¿Qué dice? Le pregunté al hermano Pedro porque yo sé que se sabe esos versículos, cómo termina el libro de Eclesiastés. Dice, el fin de todo discurso, dice Salomón, ahí es este. Yo tuve, dijo Salomón en Eclesiastés, riqueza y fama, hice esto, hice aquello, supe del libro, supe de todo. Al final, dice Salomón, tuve de todo y todo fue vanidad. Y el fin de todo discurso, al final de mi vida, yo reconozco que el fin de todo es esto, el resumen de la vida es que temas a Dios y guardes sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Fíjense lo que dice. Por eso algunos comentarios dicen, sí se arrepintió por lo que escribió en Eclesiastés, pero Primero de Reyes no registra nada, ni siquiera Crónicas registra. Crónicas no registra ni los pecados de Salomón, nada más dice Salomón hizo y el templo y todo eso y murió. Y aquí Primero de Reyes dice también murió. Pero fíjese usted cómo es la historia de un rey que empezó con éxito y que terminó en caída espiritual. ¿Por qué cayó ahí? Por el amor que dejó de tenerle a Dios. Esto es una reflexión para nosotros, hermanos, y créanme que cuando uno estudia la palabra, el primer desafío viene al predicador. ¿Cómo está nuestro amor por Dios? ¿Cómo está mi amor, Lirio Varela, desde que yo recibí a Cristo? ¿Cómo fue creciendo mi amor? ¿Tengo la misma pasión o he dejado mi primer amor? ¿Amo al Señor con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas? ¿O yo estoy decayendo? Y Dios nos llama, y a través de la palabra y a través de conferencias ayer y la semana pasada en la Junta de Pastores, y lo que nos compartió el pastor de Durango, y lo que nos compartió mi papá, lo que nos compartió mucha gente que vino, nos están llamando en lo personal a revisar mi amor para con Dios, y esta predicación en especial. ¿Cómo está, hermano, su amor con Dios? Ahora, ¿sabe qué? Dios nos ha amado de una manera tan grande, y dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Si usted no se siente amado, únicamente reciba el amor de Dios. Hace rato cantábamos, Señor, sobre la cruz fuiste partido. Y ahora quiero amarte, pero ¿quién me amó primero? Él me amó primero. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Recibir el amor de Dios. Pero si ya lo ha recibido, llénese del amor de Dios, del abrazo de Dios, reconozca que Dios demostró su amor enviando a su Hijo. Pero si ya lo tenemos, tenemos que amarle nosotros también con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y demostrárselo. Porque el que dice que ama a Dios debe andar como Él anduvo. El que dice que ama al Señor Jesucristo guarda sus mandamientos. Pero sí tenemos que decirle, Señor, tu gran amor lo recibo. Si yo me siento que me hace falta algo, es que no me he llenado de tu amor. ¿Cómo me lleno? Orando, leyendo tu palabra, recibiendo, estando consciente de que tú diste todo por mí, de que tú me amas con amor eterno. Pero yo tengo también que revisar mi amor para contigo. ¿Cómo está su amor, hermano? ¿Ha dejado usted su primer amor? Porque de ahí pueden venir muchas consecuencias. Si usted ha dejado el amor por Dios, recuerde cómo amaba usted a Dios cuando se convirtió. A veces dice, no, es que el primer amor es el de recién convertido, ya después pues ya no. ¿No sabe qué? El primer amor tiene que ser siempre. La pasión por Dios tiene que ser cuando usted se convierte, y a los 5 años, y a los 10, y a los 20, y a los 30. El amor por Dios tiene que estar, eso tiene que ser un fuego que arda en su corazón. Tiene que ser un fuego diario. El avivamiento empieza en el corazón de cada uno de nosotros. El fuego, el amor por Dios. Avive el amor por Dios. Avive su corazón. Dígale, Señor, si yo estoy fallando, es que tengo que revisar mi amor por ti. Tengo que revisar el amor que esté en mi corazón. Tengo que revisar mi primer amor, regresar a mi primer amor. Porque eso es la raíz de todo el problema que viene después en la vida de Salomón. Ya no amó a Dios.
La ley a lo mejor la copió como requisito, a lo mejor no, a lo mejor la meditó al principio de su reinado y luego ya no. Muchos de los reyes que vinieron después de él les pasó lo mismo. Por ahí encontraron después de muchos años la ley arrumbada. ¿Recuerdan ustedes con el rey Josías? ¿Qué encontró Josías? Le dijeron, oye rey, por ahí en la bodega de Isem, no era de Isem, porque ya está escombrada, en la bodega del palacio, del reino, del templo, por ahí encontramos unos rollos. ¿Qué será? Y cuando los encuentran se dan cuenta que todos empolvados, todos con telarañas de Palestina y todo eso, era la ley de Dios. ¿Qué hacía la ley arrumbada años? Era una evidencia de que ningún rey la leía, ni la copiaba, ni la meditaba. Terrible. Y empezó aquí con Salomón, y después todos los demás heredaron eso, de olvidarse de la ley de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros nos olvidamos de Dios, no le amamos y nos olvidamos como consecuencia de su palabra y de sus mandamientos. Eso va de la mano. Eso va de la mano. El amor a Dios va de la mano con obediencia, ¿sí o no? El amor es obediencia, ¿sí o no? ¿Sí? El Señor nos ama y nos demuestra su amor enviando a su Hijo, llenándonos de misericordias, cuidándonos de esto, de aquello, dándonos lo necesario, todas las bendiciones, toda la gracia de Dios sobre nosotros. Y entonces Él demuestra el amor con nosotros, y nosotros tenemos que demostrar el amor al Señor con todo nuestro corazón y demostrarlo también con actos, porque esto que le pasó a Salomón lo llevó a apartarse de los mandamientos de Jehová. Vamos a ver entonces los pasajes que leímos y a ver cómo punto por punto fue quebrantando los mandamientos de Jehová. Lo que leímos en Deuteronomio 17 y 18, únicamente lo vamos a recapitular porque ya lo leímos. En Deuteronomio 17, Dios le dijo al pueblo, cuando pongan rey, el rey, número 1, no aumentará caballos, no volverá a Egipto a comerciar. Y dice también, y en Deuteronomio 18 que leímos, no aprendas las abominaciones de los cananeos, no pases a tus hijos por fuego, no practiques ninguna adivinación, ni hechicería, ni consultes encantadores, ni consultes a los muertos. Y después le dice en Deuteronomio 17, no tendrá el rey muchas mujeres porque se va a desviar su corazón y no amontonará para él plata ni oro. ¿Vieron cuántas cosas se le indicó? Ahora vamos a Primero de Reyes, capítulo 10. Eso no lo hemos leído, así es que vamos a dar lectura. A Primero de Reyes, capítulo 10. Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 26 al 29. Siga con sus ojos la lectura y voy a mencionar. Primero de Reyes 10, 26 dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Eran muchos, ¿no? E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Amontonó riquezas. Versículo 28, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto. El carro por 600 piezas de plata, el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. ¿Cuántos mandamientos quebrantados aquí? Se hizo de jinetes y caballos, ¿sí? Muchos caballos, número 1. Número 2, amontonó riquezas. La plata era, como bien, muchos dicen que ya no levantan las moneditas de a 5 y de a 10. ¿Quién sí las levanta del suelo si las ve tiradas? Porque dice, alguna hermana me dijo, no, yo completo para mis tortillas, yo sí me agacho. Mi papá se agachó por 15 pesos y ya no se levantó, porque está mal de columna. Entonces dice, muy enojado, dice, y fueron por 15 mugrosos pesos, siquiera hubiera sido un billete de a 500, bueno, valía la pena la lastimada. Dice aquí en la palabra que la plata era como piedras. Ahora, ¿qué más? Otro mandamiento, regresó a comerciar a Egipto.
Y no nada más a Egipto, pero Dios les había dicho específicamente, no regresen por el camino de Egipto. Los saqué de Egipto para que ya no regresen allá, a la vida de allá, ni a comerciar allá, ni nada de Egipto. Y lo que hace Salomón es, porque en Egipto estaban los caballos más bonitos y porque había muy buenas cosas para comerciar en Egipto, y no nada más regresó por caballos, se trajo una yegua. Ya llegó, no. Se casó con la hija de Faraón y se casó con muchas otras hijas de gobernantes de otras naciones. Así afirmaban alianzas y todo eso. Ahora vamos a ver qué más con la riqueza. Capítulo 10, versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Yo hice la cuenta de cuánto era en oro, y es 22.644 kilos de oro cada año, según esto. Y vamos a ver más adelante, dice especies, todo eso. No leemos, estamos en Primero de Reyes capítulo 10 y voy a ver algunas frases, no todos los versículos, ¿sí? Versículo 16, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. ¿Para qué le servía tanto escudo? De adorno. Pues de adorno, ¿verdad? Porque dice que los puso en la casa del Líbano, los puso en la casa de descanso, ni siquiera era para salir a la guerra. Ahora sí que elegantes salían a la guerra con escudos de oro, ¿no? Imagínense. Pero dice que no, era para la casa de descanso en el Líbano. Y dice también, fíjese su trono y sus gradas. Versículo 19. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. El 18 dice, hice también un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Ahora sí, versículo 19. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. ¿Cómo se le llama esto? Ostentosidad y extravagancia. ¿Hay ricos extravagantes? Versículo 21. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? Aquel entonces se llamaba Tarsis y ahora se llama España. Y entonces Salomón no nada más se conformó, sino que él también quiso su flota de barcos. Con la flota de Hiram, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía, fíjense lo que traía: oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y monos no eran unos monos que venían de España, no, eran de los monos, de los primates. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. ¿Cuántos mandamientos vamos que quebrantó Salomón? Aquí vimos lo de la riqueza porque era extravagante, era ostentoso. Sí, ciertamente Dios le iba a dar fama y riqueza, pero él de todos modos acumuló más. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta riqueza? ¿Para qué tanta ambición? Si usted se ha fijado, como dice la palabra del Señor, hay quien acumula y quiere más. Hay gente que tiene millones de dólares que nunca se los va a acabar en su vida, ni siquiera sus hijos y sus nietos, y de todos modos, más y más y más. No digamos aquí el que tiene el título del hombre más rico del mundo. ¿Cuánto tiene? Ajá, y todo lo que tiene y todo lo que pasa. Y no nada más esto. Dios le dijo, el rey no va a tener muchas mujeres, porque van a desviar su corazón. ¿Y qué hizo Salomón? Tuvo muchas y extranjeras. Ahora, al principio, ¿qué quería Dios cuando creó a Adán y Eva? Varón y hembra los creó y tenía que haber monogamia. La poligamia no es de Dios, era algo cultural que se registra aquí en la Biblia, pero Dios no estaba de acuerdo que tuvieran tantas mujeres. Los varones, que es lo que se registra aquí. Un gobernante así afirmaba su autoridad y así era conocido su poder y su riqueza, teniendo un gran harem. ¿Y de cuántas mujeres tenía Salomón? 700
reinas, mujeres reinas, esposas, y 300 concubinas, y aparte a lo mejor la de Cantares, que dice que era la tsunamita, y tremendo, tremendo. Y eso sí pasó lo que Dios dijo en Deuteronomio, eso desvió su corazón. Ahora vamos a ver aquí, él desobedeció a Dios porque su corazón ya se había apartado de Dios y de los mandamientos de Dios. Sí es cierto que decía Deuteronomio, quién sabe si él llegó a copiar esa parte de la ley. Si la copió, la tuvo por menos. Si copió los 10 mandamientos, ya se había olvidado. Si copió Deuteronomio 17 y 18, que no estaba ahí numerado en aquel entonces, pero eran rollos que tenía que copiar ellos, no lo tuvo en cuenta, y si no lo copió, pues mucho menos le interesaba lo que decía la ley de Dios, porque ya no amaba a Dios con todo su corazón. Y cuando él regresó a Egipto y hacía todo esto y amontonó riquezas y cayó en extravagancias y en cosas tremendas, puso su corazón en las riquezas también y en las mujeres. Dice un salmo que escribió precisamente David, el padre de Salomón, un salmo de su papá David, Salmo 62, 10. Si se aumentan las riquezas, no pongas tu corazón en ellas. Yo creo que ustedes sí quisieran que aumentara su nivel económico, cualquiera, ¿no? En prosperar. Pero hay una advertencia de la palabra de Dios de no poner el corazón en las riquezas, porque las riquezas usadas para la gloria de Dios es una bendición. Pero cuando las riquezas ponemos el corazón en ellas y no en Dios, pasa esto, se cae en falta de amor a la gente, al pueblo, porque Salomón sí oprimió algo al pueblo. Fue alguien que sí estuvo con mucha opresión. Dice que no puso como esclavos a sus compatriotas. Trajo a gente de otras naciones y sí los tenía ahí trabajando duramente, pero sí oprimía al pueblo. La prueba está en que cuando Salomón puso a su hijo Roboam, murió Salomón y quedó su hijo Roboam, ¿qué le dijo el pueblo? Oye, tú vas a aligerar el yugo un poquito, porque tu papá sí se le pasaba la mano. Y dijo Roboam, déjeme escuchar otro consejo. Y se fue al consejo de sus amigos, los jóvenes, y le dijeron los jóvenes, no, para que no digan que tú eres débil, tú ponles más carga. Y eso también provocó, y Dios lo usó también, porque Dios ya había dicho que iba a dividir el reino, para que por la mala decisión de Roboam el reino se dividiera. Pero era también por el pecado de Salomón que el reino se dividió. Pero eso quería decir que Salomón sí oprimía al pueblo. El pueblo sí estaba medio cansado de tanto tributo, de tanto trabajo, de que dice ahí que el rey invitaba diario a comer a todos los de su séquito, a toda la gente que estaba alrededor de él. Era muchísima gente, eran miles de personas que diario comían de la mesa del rey, y eso le costaba al pueblo. Y esto era algo tremendo. Pero fíjese que algo gravísimo de la apostasía de Salomón fue las mujeres extranjeras y la idolatría. Y esas dos cosas iban de la mano. Esas dos cosas iban de la mano. Dios le dijo que no tuviera muchas mujeres porque iban a desviar su corazón. ¿Y qué fue lo que leímos en el capítulo 11? Que amó Salomón, ahí usa la palabra amó, a muchas mujeres extranjeras. No es de Dios ni la poligamia, no es de Dios la idolatría. Dios hizo a un hombre para una mujer. Si usted tiene algún problema de que quiere a las dos y de que la canción le lleva al corazón, la canción que dice que con una y con otra, y ¿sabe qué? No. Un solo hombre para una sola mujer, dice la palabra del Señor. Ni el adulterio, ni la poligamia es de Dios. Aquí se registra porque era algo cultural, pero Dios no lo aprobaba. Dios les dijo, cuidado con esto porque desvía el corazón. Se juntó a ellas con amor, dice. Ahora fíjese lo que dice Primero de Reyes 11:2, lo que ya leímos. ¿Qué había dicho Jehová? Pues sí, te doy permiso. Si ves a una filistea guapetona, pues evangelízala, tráela. No, de ninguna manera. ¿Sabe cuántas citas encontré en la Biblia de yugo desigual? Porque con mucho amor les enseñamos aquí a los jóvenes, a las señoritas y a los hermanos y hermanas que están solteros o solos, que la voluntad de Dios es que le pidan al Señor un compañero o compañera de la fe cristiana. Ay, que ustedes son muy elitistas y que ustedes, pero ¿saben por qué? Porque es un mandamiento muy importante. Aquí en la palabra
Yo les voy a mencionar únicamente para mencionarles, y si alguien quiere los versículos después, se los damos. Yugo desigual. En Génesis 24, Abraham busca esposa para su hijo Isaac y dice, no de los cananeos, porque están bien feos, ya dijimos, ¿no? No de los cananeos por las prácticas abominables, porque su fe no estaba puesta en cosas sanas, ni en Dios mucho menos, porque hacían cosas terribles. Y Abraham busca esposa para Isaac. Más adelante, Génesis 28, Isaac busca esposa para Jacob, y también no de los cananeos, busca gente que tenga la fe común. En Deuteronomio 7, del 1 al 5, en la tierra prometida, Dios le dijo al pueblo, no emparentarás con las naciones cananeas porque desviarán tu corazón. El versículo 6 dice, eres un pueblo santo, y este mismo mandamiento se encuentra en Éxodo 34. En Josué 23 les dice Josué al pueblo, no tendrás matrimonios con los extranjeros, y si tú insistes, Dios te los va a dejar ahí para que sean lazo y tropiezo y azote para ti. ¿Y cuánta gente vemos que está casada con alguien que no es cristiano y de veras es lazo, tropiezo y azote? Y se buscan, dice una amada hermana, su cebollita para llorar, porque eso es lo que adquieren. En Jueces 14 y en Jueces 16, Sansón, parte de su equivocación fue buscar mujeres extranjeras que no tenían fe en Dios. En Nehemías 13, ¿saben qué hace Nehemías? Dice Nehemías 13, que cuando regresa Nehemías al reino, dice, me peleé con los hermanos de mi pueblo, y me peleé con ellos y les jalé los cabellos y se los arranqué. Dice Nehemías 13, versículos 23 a 27, y les dije, ¿por qué tomaron mujeres extranjeras? Y me peleé con ellos y les dije, no tomen mujeres para sus hijos de las naciones que no son de nuestro pueblo, porque así se equivocó Salomón. Nehemías lo dijo años después. Y el Nuevo Testamento dice claramente en 2 de Corintios 6, 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con el enemigo? Ninguna. ¿Por qué Dios enfatiza esto? Porque sabe Dios que no es correcto y que finalmente desvían el corazón. Si es alguien que no es de la fe, desvía el corazón. Si es mujer, desvía el corazón del hombre. Si es un hombre que no es cristiano, va a jalar a la mujer también. Que aquellos se convirtieron por la gran misericordia de Dios. Se llega a convertir alguno, pero no son la mayoría. Es como si yo digo, ay, aquel se pasó el semáforo y no le pasó nada, vámonos todos, pásense el semáforo, ¿está bien? No porque aquel se pasó el semáforo en rojo, aquel que se casó con una inconversa o aquella que se casó con un inconverso, vamos a pasarnos el semáforo. Dice un hermano, un pastor, cuando él escribió un libro acerca de la voluntad de Dios muy hermoso, y dice, y hablando de la voluntad de Dios y que esto no es la voluntad de Dios, el yugo desigual, dice el hermano, y aquellas mis hermanas cristianas que dicen, el mío sí se convirtió, tengan por favor la amabilidad de estar doblemente agradecidas con el Señor, porque aún desafiando el mandamiento, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no es el caso de todas. Yo conozco de todos los que se unieron en yugo desigual, todos los casos están mal y siguen mal y acaban mal. Y no podemos decir porque a ahí le va más o menos, pero siempre trae consecuencias. Y lo que pasó con Salomón fue eso. Dice aquí que Dios le había dicho, no se unan con esas personas, dice el capítulo 11. ¿Y saben qué pasó ahí con Salomón? Se unió con gente totalmente idólatra. Cuando Salomón, dice el versículo 4, ya era viejo, sus mujeres, ¿qué? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto como el corazón de su padre David. ¿Por qué dice que David era de corazón perfecto? David falló, pero se arrepentía. ¿Y qué más? Era humilde, cuando lo amonestaban se arrepentía y no cayó en idolatría. Salomón y todos los reyes más adelante del reino del norte y del reino del sur van a ver cómo se repite la frase, e hizo lo malo como Jeroboam, e hizo lo malo como fulanito, e hizo lo malo. Y siempre que dice hizo lo malo, se está refiriendo a la idolatría, casi siempre, porque dice que toleraban la idolatría. Empezaron como, ¿qué pasaba con Salomón?
pues venían la esposa que tenía de allá de los amonitas, y decía, yo tengo a déjame por favor que yo haga mi altar y no sé qué, y no nada más, sí, mijita, ándale, no nada más te doy permiso, ándale, te doy el material y mando a mis sirvientes a que te hagan el altar a tu Dios fulanito. Y venía la de Moab y venía la otra fulanita y les daba, y empezó a tolerar eso. Primero, ya se había olvidado de los mandamientos de Dios. Tuvo muchas mujeres extranjeras. Hizo alianza y a través de eso sellaba esas alianzas con matrimonios con gente extranjera. Y después empezó a tolerar el pecado y empezó a dejar que hubiera adoración a otros dioses, porque él también ya no adoraba a Dios con todo su corazón. Y después, más adelante, no nada más dejó que ellas adoraran. ¿Qué hizo Salomón? Adoró a los dioses. Dice aquí que adoró a Astoret, diosa del amor y de la fertilidad, de los sidonios. Los cultos a Astoret o Astarte, Astoret, eran cultos inmorales. Había fornicación sagrada, entre comillas, y participaban de eso sus mujeres, que las que adoraban a Astoret, y Salomón participó de esa adoración. Milcom, ídolo de los amonitas, que era el mismo que Moloc. Y Moloc, ya hemos platicado que era un ídolo grandote, prietote, feote y con los brazotes abiertos y en su vientre un horno. ¿Y qué sacrificaban a Moloc? Niños. Salomón participó del sacrificio de niños a Moloc. ¿Qué había dicho Dios en Deuteronomio? No pasarás a tus hijos por fuego, porque eso es abominación al Señor. Dios lo detesta, Dios lo odia y lo quita de sus ojos. Por eso esas naciones fueron quitadas de los ojos de Dios, porque era abominación. Y no nada más estas cosas abominables, había otras cosas prácticas tremendas que hacían estas naciones. Hizo lo malo, sacrificó también a Quemos, el dios de Moab. Y todo esto hizo Salomón, y dice que Dios se enojó con él. Con justa razón Dios se enojó. Dice porque Dios se había aparecido a él 2 veces, diciéndole, si andas en los caminos de tu padre, si guardas mis mandamientos, me agradó lo que pediste, Salomón, pediste sabiduría, pero si tú andas en los mandamientos te va a ir bien, voy a prolongar tus días. Y le volvió a aparecer después de que construyó el templo y le dice, si tú andas en mis mandamientos y no te vas tras dioses ajenos, te voy a bendecir. Y Dios muchos años lo bendijo, pero luego Salomón decayó y se apartó y idolatró y desobedeció los mandamientos de Dios y amó más a sus mujeres que a Dios y empezó a adorar a otros dioses ajenos, y fue terrible la caída de Salomón. Y Dios dijo, por cuanto hiciste esto, romperé el reino de ti y lo daré a tu sirviente. No lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Pero cuando muere Salomón, ya vimos que queda su hijo Roboam con una tribu, que fue la tribu de Judá, la tribu del sur. Pero Dios levanta a Jeroboam, que tampoco se portó bien, fue terrible el rey Jeroboam primero, con las 10 tribus del norte. Y empieza entonces la historia de los reyes del norte y reyes del sur, que es igual de triste que la historia de Salomón. Y Dios tiene que levantar profetas que les advierten, que les llaman, que les dicen que se arrepientan. Pero fíjense que todo esto nos enseña a nosotros algo, una verdad muy importante. Cuando dejamos de amar a Dios y a su ley con todo el corazón, como consecuencia cometemos pecado y nos olvidamos de sus mandamientos. Cuando dejamos de amar a Dios con todo nuestro ser, cuando ya nos olvidamos de ese amor, cuando no renovamos el amor a Dios, empezamos a olvidarnos de sus mandamientos. Pensamos que no es tan importante este mandamiento, pensamos que está mal, pensamos que exageran los hermanos de Isem, pensamos que está, pero la palabra es muy clara. Y la palabra nos está marcando el camino y los mandamientos del Señor. Y como les decía yo, en Juan 14:15 dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Las consecuencias es el pecado. Y el pasaje nos recuerda algunos mandamientos importantes. Número 1, no a la idolatría. Si usted ama a Dios, no debe de poner en lugar a Dios a ningún ídolo, a ningún objeto, a ninguna imagen, ni a ninguna persona, ni a ninguna práctica, ni a ningún vehículo, ni a ningún entretenimiento, ni a ningún artista. Nadie tiene que tomar el lugar de Dios. Eso es idolatría.
El número uno en nuestro corazón es nuestro Dios poderoso. El amor a Dios es importante, no a la idolatría, no a ninguna práctica de hechicería ni de ocultismo, mucho menos, pues ahorita ya no es práctica, bueno, en algunas, a lo mejor sectas satánicas sí, el sacrificio de niños, pero nosotros no tenemos nada que ver con la hechicería, ni con la suerte, ni con que nos adivinen, ni con que, ya dijeron en la tele mi horóscopo, ¿no? Y yo soy del horóscopo y yo me la creo. ¿Sabe que usted no tiene que ver nada con ese tema? Su vida depende de Dios, su futuro está en las manos de, su economía depende de Dios. Si usted es fiel y si usted también administra bien, Dios le va a prosperar y a bendecir. Pero no a la hechicería, ni a las prácticas ocultistas, ni a las prácticas de adivinación, ni a los amuletos, ni a las velas, ni a la energía positiva ni negativa, ni al reiki y todas las prácticas que no tienen nada que ver con la fe en Dios y confiar en Dios con todo nuestro corazón. No a aumentar riquezas, no a la ambición ni a la acumulación desmedida de riquezas, porque desvía nuestro corazón del Señor. Si usted prospera, diga al Señor, tú me estás prosperando para bendecir también, Señor, extender tu reino. Tú me estás prosperando porque tú tienes planes para mí. Obviamente sí, usted disfrute la prosperidad, pero no caiga en extravagancias. ¿Cuántas cosas extravagantes hay en este mundo? Mi esposo me platicaba de un programa que él vio de aeropuertos del mundo, y ¿sabe qué vio? En los aeropuertos del mundo, los millonarios que se llevan su vehículo impecable en un avión a Dubái, porque quieren su vehículo para sus vacaciones. Y cuidadito que se los rayen. Imagínense, para meter un vehículo en un avión, dice que es unas maniobras tremendas para meter el vehículo de este archimillonario que quiere pues no sé qué marcas son de las más caras, ¿usted sabe? Extravagancias. Oí en las noticias a un señor que estaba hablando de la situación de la economía en las familias mexicanas, y decía, es un documento que él estaba analizando, y dice, la economía de los mexicanos es como un edificio de 10 pisos. En el piso número 10 están los más ricos de México. Ahí en el piso número 10 están divididos por los de A, B y C, D, y dio la cantidad. Los de A ganan tantos millones mensuales, los de B, los de C, los de D. Pero son la minoría. Muy pocos son los del piso número 10. En el piso número 1 del edificio están los más pobres de México, y es un gran número de piso número 1. Y en los pisos 3 y 4 están alguna cantidad de mexicanos que es la clase media, que sí, ahí van trabajando, tienen para vivir, tienen algo, pero les cuesta trabajo, pero no tienen riqueza. Y entonces decía, así está repartida la riqueza en México. Siempre son los muy pocos los que son millonarios, mucha gente pobre y alguna cantidad de personas que son clase media baja. Y así está la situación de nuestro país. ¿Qué nos advierte este mandamiento? No a la ambición, a los excesos, a la extravagancia. Yo sé que ninguno de ustedes aquí son de los supermillonarios, pero si usted aumenta las riquezas, Dios le aumenta las riquezas algún día, no ponga su corazón en ellas. No ponga el corazón en las riquezas. No, otro mandamiento que nos recuerda este pasaje, no a la poligamia ni al adulterio. Eso es también algo que Dios no aprueba. Usted, si tiene su esposo o su esposa, uno en santidad, el matrimonio unido. Si usted no tiene esposo o esposa y quiere casarse, pídale al Señor y le va a dar a alguien fiel a Él, alguien que le ame con todo su corazón. No busque dentro de los cananeos, filisteos y todos los feos, ni las filisteas, ni cananeas, ni todo, aunque estén muy guapas. Espere en Dios. ¿Confía usted en Dios? Yo le decía a una persona hace tiempo, es que no confías en Dios y realmente crees que Dios ya se tardó y que ya tienes tanto tiempo sin novio, sin novia, y le estás pidiendo al Señor y el Señor te lo va a dar. Y no te imaginas de dónde, a lo mejor no está aquí en la iglesia, a lo mejor está en otra iglesia, a lo mejor está en alguna situación, en el trabajo lo conoces. Por ejemplo, yo conocí al hermano Hugo, no en mi iglesia local, lo conocí en el Instituto Bíblico, era mi maestro. Ayer fui a las instalaciones a un evento que tuvimos de damas y fuimos ahí en la iglesia donde él servía y donde trabajaba en una oficina, y
cuando era soltero, y recordé muchos momentos cuando estábamos yo de alumna y él de maestro. ¿Dónde conoció Mana María a Pedro? En el trabajo. ¿Dónde conoció Héctor Avero? En un campamento juvenil. ¿Vea, Héctor? Dios nos sorprende. Espere en Dios, y si no está aquí en la iglesia local, ya está en otro lado, pero usted confía en Dios. Pero si usted dice, es que Dios ya se tardó, es que lo convierto, pues será en sapo, porque de que se convierte en... No, generalmente no es buen método de evangelismo el noviazgo, y no es un método tampoco que la palabra de Dios nos hable. Confíe en Dios. Es falta de confianza en Dios, ¿sí? Es confiar en Dios con todo el corazón, es confiar hasta en esto, en que Dios nos va a proveer al varón o a la mujer que tiene para nosotros. Y nos recuerda este pasaje, aparte de no al yugo desigual, ni al adulterio, ni la poligamia. Porque ¿sabe qué? Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Si usted siente que le cuesta trabajo guardar los mandamientos del Señor, pues sí, es una puerta estrecha. Pero ¿sabe qué? Que aumente su amor a Dios. Que Señor, yo quiero amarte más. Y quiero amarte más con todo el corazón. Y quiero saber que tus mandamientos, como tú mismo dices, no son gravosos. Que tu yugo es fácil. Que ligera es tu carga. Y que yo puedo hacerlo porque te amo con todo el corazón. Es más grande el amor que te tengo que el amor que le tengo a lo material, que el amor que le tengo a esto o a otra cosa. Porque la triste lección de Salomón nos enseña eso, hermanos. No hay que perder el rumbo. El rumbo es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Amarlo tanto que guarde yo sus mandamientos, aunque siento que me cueste en algunos mandamientos. A lo mejor otros no se me hacen tan difíciles, pero si yo le amo, le obedezco. Si yo le amo, le obedezco. Si yo le amo, le obedezco. Si Él me amó, se entregó por mí el Señor Jesucristo. Si Él me ha amado tanto, Él me ama. Él nos ama a cada uno de nosotros con un amor tan grande. Pero si Él nos amó de esa manera, tenemos que amarle también con todo el corazón. Por eso hace rato que cantábamos, y voy a pedir que ahorita antes de orar lo cantemos otra vez, el de Ahora quiero amarte. Y vean la letra de este canto, si la quieren poner también. Porque dice, sobre una cruz Él se partió, y el Padre escondió su rostro del Señor cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él nos amó de esa manera y se entregó por nosotros. Dice, ahora, dice el coro, quiero amarte, quiero entregarme a ti. Eso es la solución al problema del pecado, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué no oramos y antes de orar cantamos este coro? Y después de cantar este coro, que pasemos a orar los que quieran pasar a orar para decirle, Señor, que yo siga en el rumbo correcto. Si estoy en el rumbo correcto de amarte con todo el corazón, por ahí sigo. Si me he desviado, tú sabes mi corazón, corrige mi vida. Pero que no pase el día de hoy sin que usted tome una pequeña decisión. Si ya te fallé, Señor, tú me perdonas, porque aquí están tus brazos abiertos. Si usted quiere restaurar su vida, pedir perdón al Señor, también venga y dígale, Señor, tú estás aquí para abrazarme. Aquí están los brazos del Señor para perdonar, porque dice la palabra que Él se deleita en perdonar, porque Él es rico en misericordia. Vamos a estar de pie y vamos a cantar este coro para, después del coro, orar todos los que queramos, decirle, Señor, quiero renovar mi amor, mi compromiso de amor contigo, porque tú lo diste todo por mí. Yo quiero amarte de esa manera.
quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Quisiera pasar, vamos a orar por ti y decirle al Señor. Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Queremos amarles. Gracias, Padre, por tus cuerpos. Queremos, Señor, amarte. Gracias te damos porque tu cuerpo fue partido por nosotros y molido por nuestros pecados. Y esa gracia tan grande que tú has dado a nuestra vida del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna. Y no nada más, Señor, de tus sacrificios, sino de tu gran amor diariamente por nosotros, de tu gran misericordia, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, todo lo que has hecho por nosotros. Y queremos amarte con todo nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas, Señor. Confesamos, Señor, delante de ti y pedimos perdón porque no lo hemos hecho como debemos de hacerlo. Porque, Señor, tal vez nos hemos enfriado y nuestro primer amor, Señor, se ha enfriado y se ha perdido. Pero te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros y nos ayudes, Señor, a
renovar nuestro amor para contigo. Tú sabes, Señor, el corazón de mis hermanos que estamos aquí y que estamos reunidos en este lugar, Señor. Padre mío, mira nuestra vida. Padre mío, Padre nuestro, ayúdanos. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, pero queremos amarte con pasión. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Que ese amor tan grande, Señor, nos lleve a obedecerte, a obedecer tus mandamientos y tu palabra, a servirte, Señor, a entregarnos a ti, amarte sin reservas, Señor, que no nos dé miedo, que confiemos en ti, Señor, sabiendo que tú eres poderoso, que creamos en tu poder y en tu sabiduría para dirigirnos, para ayudarnos, Señor, para suplir todo lo que haga falta. Que te amemos y confiemos en ti, Señor. Esta historia del rey Salomón nos enseña a tiempo corregir nuestro rumbo, corregir nuestros caminos, Señor. Nunca es tarde, Señor, porque tú das oportunidad para que nuestra vida, Señor, sea agradable a ti. Y corrijamos el rumbo y busquemos ahora amarte con todo el corazón y obedecer tu palabra. Si hay alguno que está luchando con algunos pecados, Señor, tenemos pecados a lo mejor todavía, Señor, que no hemos podido dejar, Señor. Te ruego, Padre, que si hay alguna lucha de algún hermano, Señor, con la idolatría, tú liberes su vida, Señor, y que te adore solo a ti. Tú eres el único digno de recibir la honra y la gloria. Te ruego, Señor, que si hay algún hermano luchando, Señor, con el adulterio, también tú, Señor, des libertad en esta hora, Señor, a ese corazón atormentado. Te ruego que si hay alguien, Señor, que también está, Señor, luchando con el yugo desigual, si todavía, Señor, es soltero, puedes, Señor, esperar en ti. Si alguien no tiene, Señor, a su cónyuge, Señor, que te conozcan, toca su corazón, Padre mío. Te ruego, Señor, si hay alguien que tiene problemas con las riquezas y aunque no tiene o tiene pocas o muchas, pone su corazón en ellas. Danos libertad, Señor. Hay muchos mandamientos, Señor, en los cuales tenemos que meditar y obedecerlos para tu honra y tu gloria, y para que también nos vaya bien, como dice tu palabra, que cada mandamiento trae bendición a nuestra vida y nos va bien y nos trae felicidad y prosperidad. Bendice, Señor, nuestra vida para que nuestros hijos, Señor, tengan bendición y todas nuestras generaciones, Señor, sean benditas, Padre mío. Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.